Muy bienvenidos a todos a esta última sesión de Hablemos de que nos hemos estado reuniendo durante ya un mes con María Paz para poder hablar de este tema de dolor y de duelo. Esperamos que les hayan servido las anteriores y esperamos que disfruten esta última. Esta última está titulada Evangelio y el sentido del acompañamiento, también guiada por María Paz. Y como nos dijo Danitza, estas charlas van a ser estas charlas grabadas, solo la parte expositiva de María Paz, así que no se preocupen que todas las intervenciones quedarán entre los que estamos aquí. Así que muy bienvenido, esperamos que la disfruten y los dejo con María Paz. Ujú. Hola a todas. Gracias de nuevo por encontrarnos, ¿cierto? Me veo yo ahí, prefiero verlas en la galería. Encontrarnos de nuevo, esta es la última sesión, ¿cierto? En que estamos incorporando algunas herramientas respecto del duelo, ¿cierto? Hablemos de dolor y duelo. Hoy día finalizamos ya, ¿cierto? Con la palabra y el sentido del acompañamiento. Vamos a mirar unos textos de un taller que actualmente nos está regalando el padre Simone Giuliani. Es párroco y también es capellán en el Hospital Sotero del Río. Él ha elaborado un taller muy lindo eh, y se llama Dejarse curar por Jesús, ¿ya? A raíz de un libro él elaboró este taller y de ahí yo fui y copié con el permiso de él. Así es que vamos a mirar hoy día el buen samaritano, ¿ya? Tenemos harto hoy día que decir y hasta donde lleguemos porque de lo contrario yo les voy a mandar esta presentación, ¿ya? Para que ustedes puedan seguir analizándola, ¿ya? Entonces, en presencia del Señor, estamos siempre, ¿cierto? Lo hacemos consciente hoy día y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le pedimos al Señor que nos acompañe hoy día, que el Espíritu Santo esté con nosotras, que podamos abrir nuestro corazón, nuestra mente a la acción del Señor. Vamos entonces a hablar de Él, especialmente de Él. Voy a compartir a ver si me permiten. Gracias. Entonces vamos a mirar la parábola del buen samaritano, ¿cierto? Que está en Lucas 10, en los versículos del 30 al 35. Una parábola que es muy conocida, ¿cierto? Para quienes somos cristianos y asiduos a la palabra. ¿M? Pero desde aquí, desde esta parábola, vamos a poder incorporar, integrar lo que es el acompañamiento, ¿ya? El acompañamiento en el sufrimiento, el acompañamiento en el dolor. Y cómo el Señor Jesús nos muestra a partir de, cierto, de su pedagogía en los tiempos de Jesús, que las parábolas eran parte de su pedagogía para acompañar y para formar, cierto, al pueblo. Entonces, de la misma manera, vamos a mirar nosotros esta parábola que Jesús nos va a enseñar hoy día. Y la lectura nos dice, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Tropezó con unos asaltantes que lo desnudaron, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Coincidió que bajaba por aquel camino un sacerdote, y al verlo pasó de largo. Lo mismo un levita llegó al lugar, lo vio y pasó de largo. Un samaritano que iba de camino llegó a donde estaba, lo vio y se compadeció. Se acercó a él, le echó aceite y vino en las heridas y las vendó. Después, montándolo en su asno, lo condujo a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al posadero y le encargó: cuida de él, y lo que gastes de más, te lo pagaré a la vuelta. De Jerusalén a Jericó.
El recorrido es tortuoso, lleno de acechanzas. Jerusalén, que en tiempos de Jesús podía contar con unos 120.000 habitantes, está situada a 700 u 800 metros sobre el nivel del mar, mientras que Jericó se encuentra a 260 metros bajo el nivel del mar. La distancia entre las dos ciudades es de unos 35 kilómetros. Jericó está situado en un verde oasis del Valle del Jordán, cerca del Mar Muerto. En el camino entre estas dos ciudades sitúa Lucas el dramático suceso que implica a diversos protagonistas: el desafortunado, los asaltantes, el sacerdote y el levita, el buen samaritano y el posadero. Es cierto, o en cierto modo, cada una de las figuras del relato se encuentran heridas. Los asaltantes están socialmente heridos, en cuanto a que probablemente proceden de familias marcadas por la pobreza y por la violencia, cuyos rasgos han heredado. El levita y el sacerdote están heridos por las expectativas y por los condicionamientos religiosos del tiempo, que mortifican su corazón y su humanidad. El posadero vive, quizás en una situación de precariedad económica, y ciertamente no está cualificado profesionalmente, porque es el administrador de una posada y carece de competencias médicas o enfermísticas. El samaritano está herido psicológicamente, pues pertenece a un pueblo juzgado, impuro y marginado por sus creencias. No obstante, es capaz de transformar su herida en solidaridad, y su imagen ha iluminado desde siempre la acción de aquellos que trabajan en el mundo de la salud. Recorramos el itinerario realizado por el samaritano, resaltando 6 improntas que aún hoy mantienen su fuerza de inspiración. La conciencia lo vio. Los 3 protagonistas del episodio, el sacerdote, el levita y el samaritano, topan con el desventurado, pero cada uno lo ve con ojos y corazón diferentes. El verbo ver subraya cómo la responsabilidad comienza con la conciencia. Los 2 primeros lo observan y pasan de largo, porque son presa de sus preocupaciones, de sus propias preocupaciones, y están condicionados por una escala de valores en la que priman la ley, el rol y el culto. La ley no preveía que ellos, hombres reservados para lo sagrado, se mancharan las manos socorriendo a los heridos, una tarea que correspondía a otros. La relación del sacerdote y del levita con Dios sigue un itinerario vertical y no horizontal. Dios se encuentra en el templo, en los sacrificios, en el culto, en el incienso, no en el rostro de quien sufre. También el samaritano ve al desventurado, pero no lo mira superficialmente, sino con profundidad. En el rostro del desafortunado, el samaritano reconoce, tal vez, las huellas de sus propias heridas y de su propia condición de samaritano. Humillado es su dignidad. Aun cuando aquel que está delante sea judío, el samaritano no se deja condicionar por esquemas culturales o por barreras sociales, sino que reconoce que es un prójimo que sufre, por lo cual interrumpe su viaje, cambia de prioridades. La compasión. Se compadeció. El buen samaritano se deja conmover hasta las vísceras. El requisito esencial para ser humanos es la capacidad de sentir compasión, del latín compasio, sufrir con, que no es piedad ni superioridad, sino un dejarse tocar por el sufrimiento del otro. La cercanía. Se acercó a él. No basta con advertir el temblor del corazón ante las imágenes que turban o interpelan.
Muchos ven a los afligidos y sienten compasión por ellos, pero pasan de largo. Hoy las escenas cotidianas de pobreza, marginación y soledad se multiplican a lo largo de las calles. En muchos casos se trata de personas que han hecho del vagabundeo un estilo de vida y de dependencia de la ayuda del otro un modo de no responsabilizarse de ellos mismos, por lo que es obligatorio un sabio discernimiento sobre el modo más adecuado de ayudar. Vemos mucha gente en condición de calle. Volviendo al samaritano, su acercamiento constituye el paso clave del relato, porque justamente al romper las distancias físicas y culturales, cuando se realiza el encuentro en el que socorre y el socorrido, las dos etapas precedentes de la conciencia y de la compasión habrían sido estériles sin este paso concreto de implicación. El compartir. Le echó aceite y vino en las heridas y se las vendó. El samaritano llevaba consigo los materiales de primeros auxilios que la prudencia y el sentido común le habían sugerido. El aceite, desde la antigüedad, se usa como bálsamo para aliviar el dolor y favorecer la curación. El vino, por su parte, da fuerzas, y vendar las heridas es un gesto que sugiere atención y protección, sobre todo de las infecciones. El desvivirse del buen samaritano, según el relato del médico, el evangelista Lucas, evoca unas acciones que representan el arte de la medicina. El acompañamiento. Después, montándolo en su asno, lo condujo a una posada y lo cuidó. El samaritano, después de haber interrumpido su viaje para socorrer al desventurado, se hace promotor de otro viaje de esperanza hacia una estructura de ayuda representada por la posada. Otro aspecto que debe valorarse en este episodio es que el samaritano, una vez llegado a la posada, no descarga al herido para retomar inmediatamente su viaje y sus tareas. Es consciente del carácter crítico de la situación y decide cuidar al desafortunado, permaneciendo a su lado toda la noche, sacrificando sus compromisos personales, familiares y profesionales. La colaboración. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al posadero y le encargó: cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a la vuelta. El samaritano no pretende hacerlo todo él. Tiene la humildad de pedir ayuda y dejarse ayudar. Dios quiere que la caridad sea ordenada, razonable, porque somos limitados y necesitados también nosotros, y solo en los demás encontramos la plenitud que todavía no tenemos. El samaritano hace todo lo que puede hacer, se queda con él, pero al día siguiente lo deja. Quizás tiene una familia, un trabajo, otras personas hacia las cuales es igualmente responsable. No puede dejarse absorber completamente por las necesidades del otro. La caridad tiene que ser ordenada, incluso en el uso del dinero. 2 denarios, nada más ni menos, y si no bastan, remediará, pero ha calculado que deberían bastar. Volverá, no se lo descarga al posadero, quizás lo acompañará a su casa. Vamos a mirar un poco las aplicaciones pastorales. Los representantes de Dios y de la Iglesia no salen con la conciencia tranquila de esta parábola. El amor a Dios no puede ser separado del amor al prójimo como para el sacerdote y el levita. Quiero misericordia, no sacrificios, dice en Mateo 12.
O el que dice amó a Dios y no ama a su hermano es un mentiroso. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ve? El que no ama a su hermano a quien ve. Primera de Juan. Es fácil ajustar el amor a Dios a las propias exigencias, pero es difícil amar al prójimo de carne y hueso. Entonces no es el amor a Dios el que genera el amor al prójimo, sino que el amor al prójimo es el espejo del amor a Dios. Recapitulando, nosotros amamos porque Dios nos amó primero. Primera de Juan. El amor al prójimo no nace de un proyecto social ni por simple altruismo. Es el amor de Dios y de Jesús por los seres humanos el que nos proporciona un estado inquieto en el cual nos vemos impulsados, a fin de que los que viven no vivan más para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Segunda de Corintios. Finalmente, la parábola del buen samaritano da sentido a la vida humana. Hacerse prójimo del otro, pues en definitiva, Dios se aproximó y sigue inclinándose en Cristo sobre las heridas humanas. No se trata de elegir entre el amor a Dios y al prójimo, sino de reconocer que quien ama al hermano que ve, ama siempre a Dios, a quien no ve, mientras que amarga realidad de la vida humana, no siempre sucede lo contrario. El amor a Dios transita por el amor hacia el otro, del cual es necesario hacerse prójimo. ¿Qué pasa cuando me acerco al otro? A la visita de un sacerdote, religioso o diácono o de un agente de pastoral, muchos responden positivamente, pues simboliza la cercanía de Dios y de la Iglesia. El consuelo de los recursos religiosos es la oportunidad de un diálogo. A otros, en cambio, la misma visita suscita reacciones opuestas, puesto que les pone en contacto con antiguas heridas no resueltas, o les provoca sentimientos de malestar o de culpa por su abandono de la práctica religiosa, o actitudes de recelo porque temen que se pretenda convertirlos. Hay que aprender a leer los escenarios interiores de los interlocutores y discernir quién necesita una ayuda cordial, quién requiere un largo coloquio y quién debe dejarse en paz. Son situaciones muy claras, queridas hermanas, en función de cómo nos acercamos, ¿cierto?, a un doliente. Cómo nos acercamos a quien ha perdido un ser querido, significativo, ¿cierto? Pensando en que ya lo hemos conversado en función de nuestras heridas tal vez, de nuestros dolores que no están resueltos. El ayudar al prójimo, el ayudar al otro, será también motivo para sanar las heridas personales, pero dejando nuestras heridas personales, ¿cierto?, para nosotros, como experiencia para poder ayudar al otro. ¿Qué es lo que a mí me gustaría que me dijeran o hicieran por mí en la situación en la que está nuestro hermano doliente? El agente de pastoral está llamado a acercarse con delicadeza y humildad al sufrimiento, poniéndose en el rol del discípulo y no del maestro. A veces su capacidad de gestionar positivamente actitudes inicialmente negativas puede favorecer más tarde, en quien le es hostil, un progresivo cambio de perspectiva que se produce en una petición de perdón y de retorno a la práctica religiosa. Comentábamos también en función del doliente que también ocurre que se enojen, ¿cierto?, con Dios. Hay una realidad tan dolorosa frente a la pérdida de un ser querido significativo que no encuentran explicación a la situación que están viviendo. Y es fácil culpar, ¿cierto?, a Dios. Es una situación real que la podemos vivir, que la podemos experimentar. Simplemente
Tenemos que escuchar, no hacer prejuicio y dar tiempo. Y en función del amor que nosotros podamos entregar, es como el doliente va a abrir su corazón. Va a abrir su corazón a Dios, que es el que está en nosotras queriendo ayudar. Seremos nosotros, ¿cierto?, testigos del amor de Dios. Seremos nosotros para los demás, para el sufriente, testigos del amor. Que quien tal vez no me conoce se acerca a mí porque estoy sufriendo. Seremos testimonio del amor de Dios. Y por supuesto, oportunidad para evangelizar y oportunidad también para la conversión. Ser compasivos. ¿Cuáles fueron las motivaciones que impulsaron el samaritano a detenerse y a implicarse en el drama del desventurado? Alguien podría pensar que el samaritano procede así por la formación recibida en la familia o bien de una ética inspirada en la humanidad. Probablemente las razones más profundas de su compasión están vinculadas a su historia de persona herida. En general, cuando una persona está herida por el prejuicio, o se venga o se hace compasiva. No es descabellado pensar que la sensibilidad del samaritano sugiera de una herida transformada en amor solidario. En consecuencia, también aquellos que quieren seguir su ejemplo están llamados a sacar el arte de la compasión de sus heridas curadas. Toda persona es portadora de heridas y es importante que las heridas cicatricen y se transformen en un recurso y en un acrecentamiento de humanidad. No dejemos que ese dolor se pierda. El dolor siempre nos va a servir para la experiencia nuestra y para la experiencia, el testimonio para los demás. Una cuestión de razones. No nacemos con el vestido de la compasión. Se nos educa en la compasión. Se cultiva y se da testimonio de ella. Si quienes visitan a los enfermos no sienten compasión por los crucificados en el lecho del dolor, difícilmente será fuente de consolación. ¿Y nosotras? ¿Por qué nos acercamos a quien sufre? Es importante saberlo porque las motivaciones son como las raíces de un árbol. Si son superficiales, el árbol cae al primer soplo del viento. Adentrarse en los misterios de las personas. El samaritano tradujo la compasión en acción, acercándose al desafortunado herido por los asaltantes. A muchos les da miedo entrar en un hospital y acercarse a quien sufre. Sófocles escribía: la obra humana más bella es ser útil al prójimo. El hospital es el lugar que acoge los diversos rostros del sufrimiento. Desde la pediatría hasta la geriatría alberga patologías diferentes. El hospital es también la catedral donde trabajan los diversos rostros de la esperanza. Médicos, enfermeros, asistentes sociales, psicólogos, encargados de la limpieza, voluntarios y capellanes, cada uno con competencias específicas en el servicio a quien sufre. De esta misma manera podemos mirar nuestra comunidad, nuestra parroquia. Mucha gente que está enferma, personas que están sufriendo, que están heridas, que están con dolor. La parroquia debe ser un hospital de campaña. Si bien es cierto, establecemos una comparación, ¿cierto?, con el hospital, también en nuestra parroquia debiera haber agentes de pastoral, ¿cierto?, que se han formado específicamente en distintas situaciones de acompañamiento, el acompañar a los matrimonios que sufren problemáticas, el acompañar a nuestras familias que sufren por la muerte de un ser querido. Nuestra parroquia debe ser un hospital de campaña como nos pide el Papa Francisco. Si participamos en nuestras comunidades, pongámonos al servicio, así como los asistentes sociales, los enfermeros y los médicos en el hospital.
El agente de pastoral, a diferencia de otros profesionales, tiene el singular privilegio de ofrecer su presencia a quien no la han solicitado, visitando a los enfermos afligidos por diferentes fragilidades, los enfermos mentales, los drogadictos, los enfermos de SIDA, los ancianos, los que han sido operados, los moribundos. Su acercamiento es sanador si se apoya en un enfoque positivo, en particular a través de la presentación, la observación y el calor humano. Presentarse dando a conocer el propio nombre y preguntando el nombre del interlocutor contribuye a personalizar la relación. En un ambiente como el hospital, en el que la eficiencia, la prisa y el anonimato llevan frecuentemente a reducir al enfermo a un número o a un caso patológico. El compromiso de pronunciar el nombre contribuye a promover su dignidad. El nombre es para cada uno la palabra más personal y nunca cansa escucharlo miles de veces, desde la cuna hasta la tumba. Es decir, para llegar al otro con la dignidad que se merece, es importante tratarlo con deferencia, con cariño, con misericordia. Y todo eso se da cuando lo nombramos por su nombre. Es muy significativo y muy importante. A mí me ocurre que, siendo de profesión educadora de párvulos, cada vez que trato hoy día con la formación de los adultos, ¿cierto? Me es imposible que no se me vuelvan pequeños, que no se me vuelvan chiquititos. No sé si es un regalo del Señor, no sé, pero sale de mi corazón una alegría tan grande de poder ver rostros que son adultos, pero que me llega esa sensación del ser pequeños, en el sentido de lo más simple, de lo más profundo de los niños. Y por tanto, dicen que los chilenos siempre hablan muy chiquitito, pero a mí me encanta llamar a las personas desde su nombre, pero en chiquitito. Si es Rosa, es Rosita. A mí me encanta. Yo creo que es una cosa que al otro, yo digo, al otro le tiene que llegar con cariño. De alguna manera tiene que ser así. Por tanto, esa experiencia yo la he podido vivir en el de tratar al otro por su nombre y por lo general me preocupo de aprenderme los nombres, me cuesta, pero si no me acuerdo del nombre, yo digo, no sé, por linda, algo que sea cariñoso para el otro, ¿ah? Que el otro se sienta querido, se sienta acompañado. ¿Mm? Así que los invito a que también puedan hacer ese ejercicio. Saber observar, ¿cierto? En este caso al enfermo, saber observar al que está sufriendo, ¿cierto? Al sufriente, usando bien los ojos y los oídos, pertenece al arte del amor, que tiene que ver con el acompañar, que el agente de pastoral debe aprender. A veces también la observación de objetos sencillos colocados en una mesita o encima del velador, como una fotografía de la familia, un libro, una imagen religiosa, una flor, un periódico, son detalles valiosos para empezar un diálogo y adentrarse, ¿cierto?, en el mundo interior del otro. Y esto especialmente para los agentes de pastoral que visitan a los enfermos, de la pastoral de enfermos, o bien los ministros de la Eucaristía, o nosotros mismos cuando visitamos a algún pariente enfermo, algún amigo que necesita de nuestra compañía y que está enfermo, que está solo, que está sufriendo, que está en duelo. La cercanía es beneficiosa cuando se hace presencia afectiva, sensible y acogedora. El calor se transmite a través del tono de la voz y mediante la comunicación no verbal, que se expresa en gestos, como un apretón de mano, una caricia, una sonrisa, según, cierto, lo que sugieran las circunstancias. Por eso que en esta pandemia hemos sufrido tanto,
porque ya no tenemos esto que que es prioritario, el expresar con gestos, el apretón de mano, ya no está, ¿cierto? La caricia, la sonrisa, ni siquiera, porque andamos con mascarillas, ¿cierto? Uno se encuentra tal vez con la gente en el vagón del metro, en la calle, y uno puede sonreír al otro de manera de que la vida sea más afable. Sin embargo, hoy día los únicos gestos que podemos hacer es con los ojos. Antes era muy fácil con la sonrisa, ¿cierto? Hoy día ya no podemos hacerlo. Y esto va a durar por mucho tiempo. Y las consecuencias de estas situaciones, de estas pérdidas, son importantes, las que ya empezaron a aparecer en la población. ¿Mm? Así que tenemos que estar atentos, ojos, ¿cierto?, con respecto a la cercanía. Lo mínimo es una mirada dulce, lo que nos queda hoy día, para volver después, cuando se termine esta experiencia tan dolorosa de vida, podamos encontrarnos. Usar los recursos pastorales. El samaritano se sirvió del aceite, del vino y de las vendas para una acción de primera intervención, con vistas a un apoyo más estructurado en la posada. Quien está comprometido a aliviar los sufrimientos del enfermo, del doliente, se apoya en su propio bagaje de recursos y sus competencias, ¿cierto? Y más aún nosotros que ya hemos incorporado algunas herramientas, ¿cierto?, respecto del duelo. El agente de pastoral no pasa al lado del enfermo con la jeringa en la mano o con un tratamiento que debe suministrar. Ofrece al necesitado lo que es, lo que posee. Siguiendo el ejemplo de San Pedro, que al encontrarse al tullido en la puerta del templo dijo: no poseo ni plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. Lo encontramos en Hechos 3. El aceite y el vino se pueden verter sobre las heridas están simbolizados por un mosaico de recursos, como el don de la presencia, la sensibilidad en el diálogo, la catequesis, la propuesta de la palabra de Dios, la oración y el ofrecimiento de los sacramentos o sacramentales. Nosotros como laicos también tenemos la oportunidad, así como las personas, yo no sé por qué se me van las palabras, porque estoy viejita seguro, pero las personas consagradas, podemos nosotros ofrecer los sacramentales, el agua bendita, el aceite exorcizado, la sal exorcizada. Podemos ofrecer los sacramentales, podemos bendecir un hogar, podemos bendecir a las personas con agua bendita. No está solamente en manos de las personas consagradas. Así que cuando queramos acompañar a alguien que está sufriendo, ¿cierto?, espiritualmente, nosotros podemos fácilmente bendecir a las personas, ¿ya? El don de la presencia se expresa con gestos pequeños de bondad. La comunicación se basa en una escucha atenta de las que brotan sus respuestas formulando lo que el paciente ha dicho o lo que el doliente ha dicho, practicando una sana confrontación que no comprometa la salud global, ¿cierto? La catequesis es una oportunidad para educar al enfermo, al doliente, en la higiene interior, ampliando el abanico de la esperanza, que no se reduce a la curación física. Se contempla con la mirada de la fe los acontecimientos inesperados y dolorosos, confiando en la providencia de Dios. Cada vez que nosotros vamos, ¿cierto?, que nos hemos puesto en las manos del Espíritu Santo, que vamos con el Señor a acompañar, a ayudar, a escuchar, podemos ser capaces hasta de las curaciones físicas. Y eso tiene que ver con cuánto creo, como la semilla de mostaza, la parábola de la semilla de mostaza. ¿Ah? ¿Cuánto creemos? A menudo el tiempo de la enfermedad se convierte en ocasión para alimentar la propia espiritualidad.
sacar luz de la palabra de Dios y practicar la oración, entendida como coloquio del sufriente con Dios, a quien se dirige con invocaciones de queja, de soledad o de esperanza. Finalmente, los sacramentos son medios favorables para recibir la gracia de Dios. El agente de pastoral los celebra valorando aquellos momentos en los que también pueden participar los familiares y el personal sanitario. Podemos perfectamente nosotros acompañar al sacerdote cuando lleva, ¿cierto?, la comunión, cuando lleva al enfermo o al doliente, ¿cierto?, los sacramentos. Podemos presenciar, podemos contestar, ¿cierto?, a las palabras del sacerdote, podemos ayudar en la bendición. Y no somos solo espectadores, sino que somos oración. Somos hermanos que están ayudando en la oración. Especialmente, ¿cierto?, cuando los dolientes, cuando han perdido un ser querido y reconocen que no están haciendo un duelo sano, que están haciendo un duelo complicado, nosotros como acompañantes en el dolor y en el duelo, podemos solicitar al sacerdote, ¿cierto?, la unción de los enfermos y acompañar, ¿cierto?, al sacerdote cuando da la unción, ¿no? Ese es un compromiso que a veces uno por timidez no lo hace, porque también hace falta valentía para ir como Jesús lo hacía, ¿cierto? No todos los discípulos se atrevían a hacer esto que el Señor los mandaba hacer. Sus apóstoles eran los que tenían un poco más de personalidad y la apertura al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos va a mover y nos va a dar la valentía, ¿cierto?, para ir, para decir, para hacer. Saber acompañar. El término acompañamiento significa suministrar prestaciones continuadas, asegurar la disponibilidad de presencia. Cuanto mayor es la vulnerabilidad psicológica, física y espiritual de un individuo, de un doliente, de un enfermo, tanto más acusada es su necesidad de apoyo y cercanía. Acompañar es recorrer un tramo de calle con quien se siente solo y desanimado, enfermo o muy triste, con quien se siente tentado a rendirse porque está cansado y desesperado, con quien está amargado porque ha sido golpeado por un destino que considera no merecer, con quien busca un sentido en todo aquello que sucede. A veces el viaje incluye saber estar al lado de los moribundos cuando se acerca la hora de la muerte. En otras ocasiones, prestar atención a los familiares, sobre todo cuando tienen dificultades para aceptar la enfermedad o la muerte de un ser querido. Muchas veces nos vamos a encontrar con situaciones a las que no podemos dar solución. Y nosotros no estamos para dar solución. Nosotros nos acompañamos, ¿cierto?, al que sufre para encontrar una solución, para que el doliente encuentre un camino más que una solución, encuentre un camino de sanación. Cuando no tenemos respuestas, ¿cierto?, a preguntas, cuando no sabemos qué hacer frente al otro en cosas concretas, tenemos una herramienta que es tremendamente poderosa, que es el rosario. Especialmente la gente que tiene mucha devoción a la Virgen María, el rosario es la herramienta más poderosa frente a las situaciones de cierre de corazón, de enojo con Dios. Cuando nosotros rezamos el rosario por el otro, se abren caminos insondables. Solo tenemos que tener esa actitud y la esperanza y la fe en que nuestra oración va a mover montañas. Con esa esperanza y con esa fe, el Señor es el que moviliza todo. Con esa fe de mover montañas,
Así se logran también muchos de los milagros que uno por el otro puede hacer. Cuando nosotros le pedimos la intercesión a Dios, pedimos la intercesión a la Virgen María ante Dios, de Jesús ante Dios, créanme que ocurren cosas sorprendentes, insondables, y que a veces ocurren y nosotros no tenemos la oportunidad de ser testigos o que nos llegue, cierto, el feedback de saber qué pasó cuando yo estaba rezando. Pero hay muchos testimonios de muchos milagros impresionantes. El agente de pastoral está presente para acoger el grito de protesta y rebelión, como el de Job. A menudo trata de incentivar a luchar, no obstante las contrariedades y las frustraciones. En algunas ocasiones se prolongan sus visitas, en otras se abrevian. Lo que cuenta no es tanto la cantidad, cuanto la calidad del tiempo que dediquemos a las personas. Y especialmente en cosas tan cotidianas como cuando tú preguntas, pasa por al lado de un compañero en la oficina, ¿cómo estás? Es que te interesa saber cómo estás. Eso es muy importante, que no sea parte de la rutina. Oye, ¿cómo estás? Y cuando el otro te va a contestar, tú ya no estás. Es importante, porque no sabemos la historia que trae el otro. El otro puede estar sufriendo y puede estar sufriendo en silencio, tal vez, ¿cierto? La pérdida de un ser querido, pero está en silencio. Y el solo hecho de preguntar cómo estás, tú ya estás acompañando al otro. El otro se ha sentido acompañado por ese cómo estás. Y el detenimiento para saber realmente cómo está. Cosas tan simples y sencillas como esas son acompañamiento. Simples. El trabajo en equipo. El samaritano se apoya en la ayuda del posadero. Nadie puede pretender saber dar respuesta por sí solo a múltiples necesidades del sufriente. Por eso es importante educarse en el trabajo conjunto para servir mejor, ¿cierto?, al doliente, al enfermo. Cosa que han hecho aquí esta pastoral de la UC. Ha querido estar con ustedes y ha querido, ¿cierto?, buscar redes de apoyo para poder ayudarles. El trabajo en equipo exige el conocimiento recíproco de los agentes, no solo profesionalmente, sino también humanamente. Con 20 siglos de distancia podemos afirmar que esta última pieza de la parábola es la que más ha aumentado y con crece. Por eso que lo traemos hoy día, para mirarlo a partir del acompañamiento. La posada ha sido sustituida por los ambulatorios y los centros hospitalarios, y ojalá por la iglesia. El posadero ha sido reemplazado por cirujanos, radiólogos, enfermos, técnicos, psicólogos, capellanes. El hospital se ha transformado en la nueva frontera de la vida y de la muerte, donde se vuelve a proponer cada día el desafío de la parábola. Y lo ponemos en paralelo con nuestra iglesia. Que nuestra iglesia sea un hospital de campaña y que nosotros seamos verdaderamente samaritanos en esta iglesia de campaña. Que también seamos capaces de pedir ayuda y de dar ayuda. Ser buenos samaritanos significa interiorizar y dar testimonio de la ética antigua y siempre nueva, que sabe transformar la conciencia de una necesidad en un proyecto de solidaridad. En la medida en que los agentes sanitarios y pastorales estén lo bastante motivados para seguir formándose, lo bastante humildes para permitir a los enfermos ser sus maestros, lo bastante sabios para saber qué aceite y qué vino verter sobre las heridas del sufriente, lo bastante abiertos para colaborar con los demás en el servicio al doliente, al enfermo. Se vivirá el espíritu de la parábola si se contribuye a promover el reino de Dios en el mundo de la salud, en el mundo del acompañamiento al que sufre, en el mundo del acompañamiento del dolor.
en que estamos hoy día todos. Con mayor o menor intensidad, todos estamos pasando por periodos, por espacios de dolor. Bueno, como yo les voy a mandar esta presentación para que le vuelvan a dar una miradita, aquí se ofrece un trabajo personal, ya con algunas preguntitas. En la medida en que ustedes tengan un tiempecito, ¿cierto? Para mirar esta presentación, yo creo que les va a ser muy bueno poder responder a estas preguntas, reflexionar respecto de esta parábola con estas preguntas que son para su trabajo personal. Bien, vamos a